Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, para los que nos están sintonizando tarde. En el programa del día de hoy, uno de los temas principales tiene que ver con la violencia que sacude al país en los últimos años, cuáles son los orígenes, está el gobierno cumpliendo con los mandatos constitucionales para proteger la vida de los ciudadanos, sus propiedades, sus derechos. ¿Dónde están aquellos orígenes de esa violencia y cómo podemos combatirla? Nos acompaña en el panel el doctor Juan Antonio Rodríguez, a mi izquierda, director de la Escuela de Criminología de la Universidad de los Andes, el doctor José Francisco Martínez Rincone, director del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas de la Universidad, y el doctor Manuel Rojas, quien es miembro del cuerpo de abogados del Servicio Jurídico de nuestra universidad. Dejamos una pregunta en el aire, que cuáles eran los orígenes, los factores más importantes que afectan ese estado, digamos, de criminalidad en el país y que hacen que seamos el cuarto país de América Latina y un país desde el punto de vista mundial también con una gran cantidad de homicidios por cada 100 habitantes. Sí, los factores son complejos, son múltiples, porque allí van a coincidir factores sociales, factores económicos, factores socioculturales y fundamentalmente dentro de los factores socioculturales nosotros vivimos en este momento en la sociedad moderna una cultura de la violencia, y esta cultura de la violencia de la cual hemos sido nosotros consumidores durante muchos años ha derivado en las condiciones actuales de la sociedad contemporánea en materialización de esos factores. ¿Por qué razón? Porque ha generado, como lo dijimos al comienzo, una serie de desprecio a los valores sociales positivos, humanos, de la paz, de la solidaridad, y hemos generado una complejidad violenta que va a traducirse en satisfacer necesidades a partir de la propia violencia. ¿Esto a qué conlleva? Esto conlleva a que nosotros somos un país consumidor de cultura de violencia, que estamos generando como producto natural de esa cultura que hemos creado de la violencia, estamos generando la consecuencia histórica, social, que se corresponde con esa cultura de la violencia. Por ejemplo, nosotros vemos lamentablemente cómo en los programas de televisión los niños, los héroes de los niños son asesinos, son los más violentos, son los grandes o delincuentes o policías de las películas que ven en televisión, donde la pistola es el instrumento fundamental, donde disparar y lograr matar al enemigo, en este caso, suponga usted que es un policía o que es el actor principal de la película que va a matar al otro enemigo que lo persigue, el hecho de matar lo convierte en héroe. Eso en el juego de los valores, ¿en qué se convierte? En que matar te da fuerza, matar te da valor, matar te convierte en héroe. Una especie de incitación un poco a la violencia, a conseguir las cosas. Y eso conlleva que el valor vida vaya perdiendo, ¿verdad?, su peso específico dentro de la cultura, que hoy en día lo vemos a diario en la prensa, en las noticias televisadas, en todas partes, que por un celular, por un reloj, por negar la cartera, el joven o el asesino que está allí o el delincuente le dispara al otro y lo mata con 5 disparos tranquilamente por quitarle un celular, por ejemplo. Manuel, entonces, perdóname, ¿a qué lleva eso? A que esa es la gran respuesta de la violencia. Y eso va contra la propiedad, contra la familia, contra la vida, contra todos los grandes valores que pueden sustentar la sociedad. O sea que aquí pudiéramos decir que la sociedad requiere examinarse a sí misma, volver a recuperar su estado de valores, poner a la vida como valor principal. Las propiedades siempre se pueden recuperar. Partiendo de la política criminal como una de las líneas de reeducación social. Exacto. Manuel, se critica mucho al gobierno nacional en términos de su responsabilidad, entre comillas, en toda la situación que está ocurriendo. Cuando sale a cada rato por la prensa diciendo que ha habido una purga de policías en tal policía, de que parte de la policía se involucra en actos delictivos, de que además el sistema judicial es tremendamente laxo y no reacciona a tiempo, y que además hay un grado
importante de impunidad. ¿Cómo valoras tú esos tres elementos sobre la incidencia que tienen dentro de la situación de la criminalidad en el país? Ciertamente, en continuidad con lo que dicen los colegas, la crisis de valores y el bajo nivel de tolerancia es el que ha hecho que se incremente la violencia en el país. Y respecto de la pregunta que me formula, es indicativo que el mismo gobierno ha dicho que sus niveles de impunidad son altos, cuando dice en 2011 que es de un 90%, es decir, que si tú tienes 10 casos, va a juicio uno, se castiga uno, logras castigo para una sola persona. Cuando dices en 2012 que se incrementó la impunidad a un 91,8%. O sea, vamos hacia atrás en vez de hacia adelante. Y que los voceros son voceros de el mismo ente, el mismo Estado como tal. Es preocupante la situación, porque ciertamente el sistema ya se salió del control de los entes encargados. Cuando usted observa que el Código Orgánico Procesal Penal data de 1998, tiene 6 reformas, y ciertamente desde las primeras reformas sigue siendo experimental todo lo que se está haciendo. Cuando usted había creado circuitos judiciales para que se reformaran en 2 o 3 años, y ya llevamos 13, y las sedes siguen siendo las mismas, el personal sigue siendo las mismas, ciertamente hay una falta de política criminal, hay una falta de política pública del Estado en este sentido, y mientras eso no se resuelva, va a continuar los niveles de intolerancia y las causas que producen como tal la violencia. Yo quisiera complementar un poco sí, las ideas de mis dos compañeros. Por supuesto, lo que acota el profesor José Francisco Martínez Rincón es importante, ¿no?, sobre las causas que pueden estar relacionadas con nuestra dinámica delictiva. Sin embargo, todavía necesitamos conocer un poco más desde el punto de vista sistemático cuáles son esas características individuales y sociales que están relacionadas con la delincuencia. En eso hemos sido atentos en la Escuela de Criminología en este aspecto. En estos últimos 2 años, en mi gestión, hemos intentado tratar de atender un poco la etiología de la desviación, específicamente la de la delincuencia juvenil. ¿Qué hemos encontrado en nuestra experiencia? Pues que familias con problemas de supervisión, entornos especialmente de amigos antisociales, bajo altos niveles de impulsividad y de autocontrol en los muchachos, están relacionados con la probabilidad de incursión en conducta delictiva. Esto es un aporte importante de cara a la elaboración de políticas públicas que intenten contener este tipo de comportamiento. Entonces, fíjense, 2 cosas para tratar de redondear la idea, ¿no?, de esta parte del programa. Si tenemos un hándicap en cuanto al conocimiento sobre las variables que están relacionadas con la delincuencia en nuestro país, pues por múltiples razones, ¿no?, porque nuestra criminología no es avanzada, porque el gobierno pues no aporta el apoyo económico suficiente para este tipo de estudios, etcétera, etcétera. El gobierno debería apoyar un poco más programas que se dirijan al control y represión de la delincuencia. Si no tenemos una dimensión preventiva lo suficientemente capaz de contener la delincuencia, el gobierno debería tratar de contener el fenómeno delictivo, por lo menos a través del control y la represión. Hombre, la represión entendida dentro de lo establecido, por supuesto, en las leyes y en la Constitución. Perseguir, atender desde el punto de vista policial los casos de delitos, ¿no?, denunciados, mayor eficacia dentro de los tribunales en cuanto al proceso, a la duración del proceso, y por supuesto cárceles, hombre, adecuadas. Cárceles que permitan la reinserción social después a través de un programa educativo. Nos quedan unos 4 minutos. Yo quisiera de verdad transmitirle a la gente si la universidad está haciendo todo lo que puede y todo lo que se necesita en tanto al estudio, a la investigación,
que es necesaria, y si nuestras ideas y nuestros proyectos son apoyados por el gobierno nacional y son tomados en cuenta o no, o esa dicotomía de que la universidad y el gobierno no pueden andar juntos también persiste en esas áreas del conocimiento. Tenemos un minuto para cada uno. Sí, en el caso de CENIPEC, nosotros desde muchos años hemos participado en proyectos con el gobierno, porque consideramos que CENIPEC es una entidad universitaria y una entidad del Estado. Y en función de esto, con todos los gobiernos que hemos tenido que participar, hemos tenido excelentes relaciones de orientación. El problema está en que luego que sale un modelo de orientación bien estructurado, que eso sea percibido y ejecutado, porque entran los intereses de los grupos de poder, de los grupos políticos, de los intereses burocráticos, y eso desvirtúa las las situaciones obras. se distorsionan. Por ejemplo, nosotros terminamos un proyecto y fue comunicado a través de la Escuela de Criminología al Ministerio de Interior y Justicia en su momento, antes de que existiera el Ministerio Penitenciario, y la persona que teníamos allí como ministro es una persona vinculada a nuestra escuela, vinculada a nosotros desde el punto de vista académico y científico, y entregamos un lineamiento para crear un ministerio de reinserción social que manejara el aspecto penitenciario. Eso llegó y culminó creándose el Ministerio Penitenciario, que no asume la esencia de la otra situación, sino de resolver por las vías del inmediatismo situaciones de crisis. Y eso obviamente en el corto plazo simplemente no va a nutrir una política criminal penitenciaria positiva, sino que va a servir de paños calientes, como se dice, para resolver alguna situación momentánea. Y para crear imagen de que penitenciaria positiva. Exacto. Manuel, esa criminalidad ha llegado a la universidad también. Están los estudiantes universitarios, los profesores, los obreros, siendo sujetos y actores de ese incremento de la criminalidad en el país. Sí, ciertamente como institución no escapamos de ello. Como institución, la Consultoría Jurídica de la Universidad de los Andes, a través de su Departamento de Servicio Jurídico Penal, lleva aproximadamente 132 causas. Eso le da un número indicativo a la sociedad que no escapamos a los altos índices de violencia que se han generado producto de diversos factores y de los niveles de intolerancia, que es, si se quiere, la pérdida de valores, los niveles de intolerancia, si se quiere, la causa fundamental. Podemos hacer de la universidad el centro de debate para que, de debate permanente, no debate por meses, sino debate permanente para aceptarnos, para bajar los niveles de intolerancia y qué mejor que hacerlo partiendo de la frase de Mariano Picón Salas, de que somos una universidad con una ciudad por dentro, y eso es fundamental, partiendo de allí. Eso está muy bien, eso es un buen consejo para que la universidad dé el ejemplo que se requiere en el país, donde los niveles de tolerancia se incrementen y podamos entonces convertirnos en ciudadanos que nos apoyemos unos a los otros, que podamos deliberar y aún en el disenso mantener la tranquilidad y la racionalidad. Un minuto final para despedirnos, Juan Antonio. ¿Qué proyectos tiene en este momento la escuela que vayan a impactar positivamente sobre este tema? Bueno. Y ese servicio comunitario que están haciendo los muchachos, ¿tiene alguna incidencia en la generación de documentos que puedan ser aplicados posteriormente? Sí, efectivamente. Retomo las ideas del profesor Rincones. La universidad se ha comprometido con este tema. La Escuela de Criminología está comprometida con el tema de la política criminal, de la política antidelictiva. En mi gestión hemos tratado este último año de dotar a los muchachos de técnicas y de conocimientos adecuados para que contribuyan al control de este fenómeno. En las primeras de cambio tenemos planteado, y ya está el proyecto en Caracas, tenemos planteado desarrollar un estudio sobre la delincuencia juvenil en el país, ¿no? Específicamente queremos analizar los factores que están relacionados con la delincuencia juvenil en Venezuela. Y todo va a ser coordinado desde la Escuela de Criminología.
Un segundo proyecto importante que tenemos también dentro de la escuela es desarrollar un proyecto sobre sistemas de información geográfico, ¿no? Para analizar un poco la distribución situacional del delito, en el país. Dentro de nuestro país. Esto es nuestra contribución para el tema, ¿no? Nosotros estamos realmente, la academia está realmente comprometida con el tema de la inseguridad en el Y país. está aportando. Bien, muchísimas gracias. Nos están haciendo la seña característica nuestra productora, Fanny de Jesús, ya tenemos que identificar la estación. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en el día de hoy. Este es un tema extremadamente complejo. Creo que pudiéramos preparar un programa adicional un poco para ver la parte técnica. Están las policías desde el punto de vista humano y técnico capacitadas para la represión, está el sistema judicial capacitado tecnológicamente, o esas cosas que ocurren a nivel de los programas que nos vienen del norte sobre el avance de la medicina forense y el avance sobre las técnicas investigativas es algo extraño en el país. Gracias por acompañarnos en este segmento. Quédense con nosotros, vamos a tener una entrevista muy interesante con Dorazmi y Mayira, parte de nuestro personal que era contratado hasta el mes de diciembre del año pasado, que nos van a contar un poco su experiencia de cómo condujeron la lucha que llevó exitosamente a que fueran declarados personal ordinario a partir de este año. Estén con nosotros.